Ahora con ustedes, Barlovento. Conversamos de lo que el viento no se llevó. Helmut Loos conduce en una amable tertulia de los temas políticos, culturales y sociales que a Chile le importan. Semanalmente conversamos de la A a la Z, de manera amable, distinta y crítica, de los acontecimientos sociales, económicos, culturales y políticos que son conocidos y a veces no tanto, que afectan, influyen y son materias de análisis popular y también la visión de expertos. En Barlovento parecemos una improvisación aparente e informal. Sin embargo, tratamos los temas con una visión seria, responsable e inteligente. ¡Salud! Ahora comienza Barlovento. ¿Cómo está la gente que sigue el Barlovento? Por supuesto, la Barlovento ya es el viento que baja del cerro al mar, pero nosotros trabajamos con el lenguaje en el sentido de que es un bar ubicado ojalá en una ciudad o puerto, ojalá Valparaíso, porque somos todos porteños, algunos específicamente playanchinos, que es casi una república independiente, ¿cierto? Y bueno, nosotros conversamos sencillamente acerca de la actualidad nacional desde un punto de vista que está claro cuál es. Eso, el que ha seguido el programa o la que ha seguido el programa ya lo sabe perfectamente. No vamos a cambiar nuestra visión de mundo, obviamente, menos a estas alturas de la vida, por favor, ¿ya? No como otros que, por ejemplo, se convierten en patronos de los indecisos, ¿ya? San Ricardo, ¿no? Patrono de los indecisos, ¿ya? Un ejemplo claro, ¿no? Bueno, saludamos a nuestro media partner, Trole.cl, empresa de entretenimiento y empresa, las dos cosas nacidas en Valparaíso, que en diversos formatos tiene diversos contenidos en esta plataforma multimedia, que por lo demás ahí queda alojado cada capítulo de Barlovento. De todas las temporadas que llevamos, ya estamos en la cuarta, ya, por cierto. ¿Ah? Y empezando la tierra derecha, si se quiere, de alguna manera de la cuarta. O la primera curva, depende de lo que digan los hípicos. Yo no soy hípico. Y también tenemos que mencionar a Fundación Chile Ciudadano, con su YouTube y su Facebook, donde también quedan alojados, visibles, escuchables o audibles los capítulos de Barlovento. Y Radio Voces de Araucaria.cl de la región metropolitana, que es una emisora asociada, .cl, o sea, online, pero con sede en la región metropolitana, sede física en la región metropolitana. Saludamos a nuestro amigo, voy a decir porque se llama Hugo, amigo Hugo Leiseama, que es un tremendo gestor cultural y social, hay que decirlo, hay que destacar. Hoy día vamos a tener algo bien interesante que ir empezando a tratar, porque empezamos a desarrollar los temas que para nosotros, al menos para el consejo, por decirlo así, o sea, los panelistas, el conductor, todo el equipo de producción de Barlovento, tienen particular importancia dentro de la propuesta de nueva constitución, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de derechos fundamentales en términos generales, ¿ya? Y vamos a estimular a nuestros panelistas con un cuarteto de preguntas, para decirlo así, ¿eh? Vamos viendo. ¿Qué derecho fundamental establecido en la nueva constitución o en la propuesta de nueva constitución, si ustedes prefieren, es novedoso propiamente y, por otra parte, da un avance significativo en pos de la dignidad de las personas que habitamos este país llamado Chile? Pregunta 2. ¿Es factible cumplir con todos los derechos fundamentales que la nueva constitución o ese proyecto establece? ¿Qué opinión se tiene de lo establecido en los artículos 119 al 122 que tienen que ver con acciones constitucionales? No pretendo que sean memoriones todos los panelistas, ¿no? Acciones constitucionales. Y la cuarta pregunta, ¿es un avance contar con una defensoría del pueblo? Le llaman ombudsman en los países nórdicos, que yo recuerde, tal como lo establecen los artículos 123 al 126. Ya con eso yo creo que tenemos bastante como para conversar, así que lo único que yo hago es sencillamente repartir, ya las repartí, y que alguien tome la carta y empiece a girar en torno a los derechos fundamentales más salientes, sobresalientes, llamativos, aportadores, etcétera, etcétera. ¿Con qué partimos? Yo quiero poner uno que me llamó mucho la atención, que no es el derecho en sí mismo, sino que tiene que ver con una parte del derecho a la educación, que sale en el artículo 37, en el numeral 6. Me llamó mucho la atención,
y espero que sea cierto, que el fondo establece educación gratuita. Dice, los estudios de educación superior conducentes a títulos y grados académicos iniciales serán gratuitos en las instituciones públicas y en aquellas privadas que determine la ley. Me parece, no sé si estoy interpretando mal, pero eso significa que la educación superior pasa a ser gratuita. Significa el fin del CAE y el endeudamiento para las personas que quieren sacar el primer título, porque es educación como inicial, de cuando uno entra a estudiar una carrera. Y todo lo que eso significa, y que de alguna manera, especialmente a los de nuestra época, nos convencieron de que eso era imposible, ¿ya? De que la única forma de estudiar era pagando, ¿ya? O al menos yo me acuerdo que cuando yo alcancé a entrar a la universidad, había el sistema diferenciado, ¿no es cierto? Que se pagaba en función de los ingresos que tenían tus padres, ¿ya? Y había gente que efectivamente estudiaba gratis y otros que iban pagando, algunos algo, otros más, dependiendo de los ingresos de la familia, fundamentalmente de los papás. U otros devolvíamos, como me tocó a mí hacer, devolvíamos cuando ya estábamos fuera de la universidad. En mi caso no me titulé, pero estaba fuera de la universidad en términos reales, claro. El año 81 creo que fue, se crea el famoso crédito fiscal. Y ahí el crédito fiscal lo que dijo, señores, aquí el arancel es X, el que voy a pagar paga y el que no se endeuda. Correcto. Y ahí al principio era un evento relativamente barato y después obviamente se transformó en una chacra y con el CAE que ya... Y se desarrolló toda una industria de la educación superior. Yo lo sé porque yo fui profesor durante 21 años en diferentes instituciones de educación superior de todos los niveles en la quinta región. Y en cuanto a universidades, las públicas y las privadas, para decirlo en lenguaje simple, o las tradicionales y las privadas si quieren ustedes. Entonces uno vio de todo, de lo bueno, de lo malo y de lo entre Tongoy y los Vilos, por decirlo en forma chilena. Así que, ojo, es un tema potente como principio rector, pero más de alguno va a llorar por todo lo que estaban ganando durante, ¿cuánto? ¿30 años, por decir algo? Por ahí, poco más tal vez. Sí, ahí uno entiende, uno entiende, va entendiendo el pataleo de algunos, cómo se le van acabando los negocios, digamos, y bueno, pero lo pongo como una cosa que me llamó la atención. No sé si ustedes se fijaron, les llamó la atención, y si es verdad, o lo interpreté bien yo, me parece una cosa bien potente, ¿no? Alguien que responda, por favor, que lance la carta de vuelta. Bueno, yo sentí, en estricto sentido, y siguiendo un poco la invitación que nos hace quien genera la pauta de conversación del día de hoy, no me llamó la atención ese derecho porque en realidad no me parece novedoso. Me parece que ese es un derecho que está presente en muchas constituciones y que se plasma en muchos países, partiendo por nuestros vecinos argentinos, uruguayos, bolivianos, etc. A mí Fernando, lo novedoso, estoy de acuerdo contigo, lo novedoso me parece que lo digan acá, en Chile. En Chile estén diciendo eso cuando prácticamente el discurso histórico ha sido que eso es imposible. ¿Cuál artículo es, Augusto? ¿Cuál artículo es? ¿Cuál artículo es? El artículo 37, el numeral 6, el artículo 37. Yo creo que es súper potente para mucha gente que a futuro, digamos, para las nuevas generaciones. Imagínate la diferencia entre el CAE y esto. Que si tú tienes las capacidades, tienes las condiciones y posturas, imagino, habrá algún procedimiento de postular a la universidad. Es súper potente, no encuentro yo. No sé. No será novedoso, pero es una reposición, convengamos, una reposición. Es como que Lázaro resucitase, para decirlo así. Y Lázaro andó, dice. Sin duda, claro. Nadie duda de la importancia que esto tiene. Pero es efectivamente, siguiendo un poco el criterio que nos ofrece Helmut, es una vuelta atrás. Claro. En Chile, hasta antes de la dictadura militar, cívico-militar, la educación era gratuita. Entonces, sin negar la existencia de colegios y de universidades pagadas, que básicamente el representante principal era la Universidad Católica, universidad privada, pero que recibía aportes muy importantes del Estado en su
Bueno, la Universidad Santa María también está catalogada como privada, pero en realidad recibía aporte igual que la Católica. Sí, en los 80, cuando yo trabajé en la emisora, durante 10 años, en la década de los 80 hasta comienzo de los 90, de esa universidad, se la llamaba tradicional. Sí, se les llama tradicional. Un eufemismo más, pues si en Chile podría tener un nombre eufemístico. Chile, y entre paréntesis un nombre eufemístico que lo podríamos crear, no sé, todos los chilenos, da lo mismo. Es la patria, es la meca del eufemismo. Todo es por si pasa, por si no, porque sí, porque entre todo coño y los vuelos. Pero claro, se les llamaba tradicionales. Claro, la Santa María, como le decimos en la región de Valparaíso, a secas, también estaba en ese esquema. La Católica de Valparaíso, actual PUCB, para nombrar de la región de Valparaíso, ni hablar de la PUC, o sea, la Pontificia Universidad Católica de Chile. Parece que la Universidad de Concepción tiene el mismo carácter. Es una universidad católica. Tú dices la Santísima. Esa es la Universidad de la Santísima Concepción o algo por ahí, es de Talcahuano, sí. Para ser preciso. La Universidad de Concepción. Tradicional. La UDEC. El campanil, que le dicen, el campanil, claro. Bueno, pero o sea, es interesante que Augusto diga que es novedoso para él, pero en un sentido histórico. Es como volver atrás, es como caminar a lo Michael Jackson, pero en el sentido positivo. Por supuesto que volver a la normalidad, derechamente. Es un tema que a mí me toca harto, porque yo, aunque no tengo título, fui docente, en rigor docente, no académico, no voy a pretender tanto, ni mucho menos catedrático, en todo lo que el contexto que mencioné, y con eso quiero decir que fui testigo, insisto. Vi cosas buenas y malas en ambos sectores, no voy a ser poco justo, en ambos sectores. Hay universidades malas públicas, o públicas malas y privadas malas, y al revés también. Sí, eso es así. Pero bueno, el negocio se les acaba. Mira, yo quiero hacer mención de destacar esta constitución, y quiero leer un artículo que para mí que no deja de ser importante. Dice: la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida, la integridad física y psíquica de las personas. La ley protege la vida del que está por nacer. La pena de muerte solo podrá establecerse en delitos contemplados en la ley aprobada por un quórum calificado. Se prohíbe la aplicación de todo apremio legítimo. La igualdad ante la ley en Chile: no hay personas ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos. Y el que pise su territorio queda libre. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Bueno, ese texto que acabo de leer es lo que dice la Constitución de 1980. Sí, me parecía ya. Respecto a temas fundamentales, digamos, que está en el capítulo 3 de la Constitución, o sea, a diferencia de nuestra Constitución que parte del capítulo 1, aquí pasa al capítulo 3, ¿ya? Y en términos generales, cualquiera que la leería quizás no está tan malo, digamos, y en realidad, si eso se cumple, vamos a hacer una patria súper linda, buena y justa para todos, ¿ya? Entonces, de ahí yo saco una reflexión que, junto con importar el texto, ¿no es cierto?, tiene que ver con quién lo pone a la práctica, quién lo interpreta, quién lo controla y quién hace que esto funcione, ¿ya? Y yo creo que junto con quizá una redacción un tanto direccionada para cumplir ciertos intereses, yo creo que la institucionalidad chilena falló, más que la Constitución. O sea, para muestra un botón, o sea, que el Carabineros se haya robado 28.000 millones de pesos, alguien es responsable, aparte de que el que se lo robó. O sea, hay una Contraloría que no funcionó, ¿no es cierto? Hay estafa que le han hecho al FONASA y sigue la institucionalidad no funcionando. Hay problemas con factura y sigue el servicio de puerto interno no funcionando. O sea, aquí hay un problema de institucionalidad de la gente. Hay un problema de formación valórica, hay un problema de honestidad, hay un problema de ética, hay un problema de moral. ¿No es cierto? Es cierto, la Constitución es importante y yo voy a votar a prueba. No estoy diciendo de que hay que mantener la Constitución ni aprobar para cambiar, para nada de eso. Esta cosa es aprueba en seco y solo. Después veremos lo que pasa, ¿ya? Entonces, sí, es súper importante, y ese es el tema que yo quiero de alguna manera visibilizar, que junto con la institución
con la institucionalidad, con la Constitución, tiene que haber una institucionalidad ética, moral, valórica, formacional, y a eso yo me refería, o me he referido muchas veces, con el tema de la educación, porque la educación no es saber que los niños aprendan más matemáticas, más lenguaje, más ciencia, más biología. Tiene que ver también, y aquí tiene una responsabilidad pero gigantesca los profesores de Chile, tiene que ver con un tema de formación valórica. Culpable. No sé si son culpables, yo no voy a decir que son culpables los profesores de lo que somos. Mira, pero- dejémoslo en lo siguiente, muy cortito, dejémoslo en que las instituciones formativas de los profesores, no todas, pero muchas, muy probablemente son culpables. Puede ser. Porque es una cuestión sistémica a esta altura. Puede ser. Pero pero yo creo que hay ético, profesores que ético, son, lo hay ético profesores moral que, no hay, cargar pero hay a un profesores sector de la buenos, sociedad. hay profesores que son importantes, pero yo creo que el cambio que nosotros necesitamos tiene que venir de abajo de la cuna, para que con el tiempo logremos algo. Mientras tanto, está esta constitución que Pero tenemos que Mauricio, aprobar. en otros programas anteriores un poco discutimos esto, ¿sí? Está claro que al final el que quiere robar va a robar en cualquier sistema. Sí, no, bueno, Pero la Constitución, de alguna manera, más allá de un artículo específico, en todos los artículos específicos uno podría hacer el mismo discurso. Mira, esta cuestión no tiene sentido si la gente no lo quiere respetar. Entonces, pero ya la otra vez conversamos que la Constitución en su conjunto te entrega una orientación, te entrega una visión de sociedad. Y es en ese concepto donde sí es importante la Constitución, y no es que da lo pero si mismo yo no- cualquier Constitución, No, pero no. lo que pasa es que la gente es la que tiene que cambiar. Sí, pero yo no he dicho. Oye, pero yo no- me voy a meter yo no he aquí dicho- de árbitro porque Sí. si no nos vamos a poner bizantinos Sí. y ya sabemos, Ya esa discusiones discusión la tuvimos bizantinas. O sea, No. podríamos estar 24 horas seguidas hablando de solo este acápite. Yo No. quisiera integrar a Bernardo, que no se ha expresado Sí. todavía. Pero es que tengo que encima terminar mi idea, ¿no? encima que No me lo han dejado. emplazaron. No me han dejado Sí, terminar oye, mi pero idea. es que, Ya, discúlpame, ya, Mauricio. ya lo Oye, expresaste, te lo voy a decir Mauricio. como si le hablara a la Raín Mate. Será de usted el programa, de usted la idea, pero usted está pegándose en el mismo punto exactamente y ya van 2 programas en que insistes en un punto de vista que ya se conversó y no nos deja avanzar. Perdona, pero a mí me eligieron para este rol. Lo siento. Mauricio, Bernardo. no sé si Mauricio tenía algo que agregar, Sí, claro, lo porque- agregue. que era lo más importante en realidad. Algo nuevo, ojalá. Para que cierres. Que era lo más importante. Bueno, Ya, termina Mauricio. entonces, Mauricio. Sí, que era lo más importante en realidad. Entonces, como para mí es importante el tema de la formación valórica, el tema humanista, el tema moral y el tema ético, pero mientras no ocurra eso, tiene que haber algo que rija más y que sea mucho más estricto. Y ese es el rol que hoy día toma nuestra nueva constitución. Mire, a modo de ejemplo, la cantidad de palabras que tiene la Constitución de 1980 corresponde a un 45% de la cantidad de palabras que tiene nuestra actual, o sea, nuestra propuesta constitucional. Nuestra propuesta constitucional tiene 296.247 caracteres, ¿no es cierto? Que no necesariamente son palabras, 247.000 caracteres. Y la Constitución del año 80 tiene 133.125 caracteres. O sea, vale decir que quienes escribieron esto se preocuparon de escribirlo bien y no dejar de alguna manera situaciones tan interpretativas, pensando, me imagino, en este tipo de situaciones. O sea, no al lugar, digamos, de alguna manera, interpretaciones, sino que más bien amarrando montones de cosas. Y en el tema de los derechos fundamentales, los caracteres que hablan de la Constitución del 80 son 26.000, a diferencia de los caracteres que hay en la Constitución del 22, de nosotros hoy día, la propuesta nuestra, son 68.000 caracteres, ¿no es cierto? Vale decir casi 3 veces más la cantidad de caracteres que tienen que ver con los derechos fundamentales, ¿no es cierto?, que lo que tiene la antigua Constitución. Y precisamente pensando, me imagino, que no hayan tantos espacios para interpretaciones, sino que las cosas están mucho más acotadas, mucho más definidas. Eso era... gracias. Muchos intersticios, diríamos. Bernardo, por favor. Sí, bueno, un poco en la última línea de lo que planteó Mauricio, yo creo que en esta Constitución, yo me acordé cuando leía las preguntas de un artículo que había leído en Ciber Chile, ¿no?, que hablaba de un nuevo catálogo de derechos.
Yo creo que eso es lo fundamental de esta Constitución. Me la voy a jugar por algunos de ellos. No tengo los artículos, eso sí, no hice la tarea tan bien como ustedes. Pero sí, yo creo que el tema de un nuevo catálogo de derechos que supera la norma existente, la Constitución del 80, que ponía su acento en los derechos individuales. Aquí aparece una serie de derechos, los derechos de nueva generación, los derechos sociales, que son un avance significativo y en alguna ocasión a mí me parecieron hasta hermosos. Voy a mencionar algunos y después me voy a detener en uno en particular porque quiero dar algunos datos, ya que Mauricio dio algunos, yo también vengo con mis datos, ¿no? En la Constitución, entre los derechos sociales que se menciona está el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad y al territorio, el derecho al cuidado. Eso me parece extraordinariamente hermoso, porque la Constitución establece que todos tenemos derecho a cuidar y a ser cuidados. O sea, se acuerda de nuestros viejos, se acuerda de las personas minusválidas, se acuerda de los niños, etcétera, 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 etcétera. Una cosa que no es novedosa, que ya está bastante planteada, pero que no habíamos logrado destrabar, el derecho al agua y el saneamiento. Pero sobre el primer derecho, a la vivienda, yo quiero señalar, ya lo hablamos en alguna otra oportunidad, quería señalar algunos datos. Según la Cámara Chilena de Construcción, hoy día hay 2 millones de chilenos sin casa. Representa alrededor del 10% de los habitantes de nuestro país. Un déficit de 730.000 viviendas. Casi 200.000, 198.000 personas allegadas que viven en casa que no son de ellas y que las poblaciones nosotros las podemos ver. Y 16.500 personas aproximadamente, personas que viven en la calle, derechamente. Entonces, que esta Constitución establezca como uno de los derechos en este catálogo de derechos el derecho a la vivienda, me parece fundamental. Para sacarle el componente de negocio y establecer en el centro del problema que la vivienda, más que un negocio, es un derecho que tienen las personas a tener un lugar donde estar. Y mientras más dignidad tenga ese lugar, mejor. Entonces yo quería destacar, ya que la pregunta era destacar un derecho que a mí me pareció relevante, el derecho a la vivienda. Me permite una complementación brevísima, porque tiene que ver con... Yo soy como los editores de prensa, de alguna manera, de formación profesional, bla, bla. Sí es novedad que en el modelo que gobierna el mundo occidental al menos, y más allá también, donde la humanidad es un cero a la izquierda, se reponga la humanidad, humanidad, tal cual suena. No, es una novedad, en el sentido, tú me entiendes, comparativo. Por favor, Bernardo, continúa nomás. Sí, no, solo para no quedarme callado sobre lo que... Una cosa que mencionó Mauricio, siempre se le achaca a los profesores, yo soy de profesión profesor, sí. El deber de educar en valores. Yo no estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que sí, que parte del deber de la escuela es efectivamente educar en valores. Y si ustedes se ponen a revisar los proyectos educativos de la mayoría de las escuelas de Chile, tiene el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, etcétera, etcétera. Bonitos valores en que cualquier sociedad quisiera estar cimentada. No obstante, yo siempre digo, los colegios son antisistémicos en esencia, porque si esos valores no van tomados de la mano y no van en consonancia con lo que está pasando en el resto de la sociedad, es súper difícil asignar solo a los profesores la posibilidad y la capacidad de cambiar los valores de toda la sociedad. Nosotros podemos hacer nuestra parte, pero si el niño, el joven que va al colegio vive en un lugar donde permanentemente no se respetan, no le respetan sus derechos, lo que pueda decir el profesor es bastante menor, porque él vive en un contexto de irrespeto. Entonces aprende y respeta. Por eso cuando llega al colegio se encuentra con una cosa súper novedosa para él, ya que ahí le están pidiendo que viva otros valores, porque los valores no se discursean, se viven. Y cuando las escuelas
pedimos que los estudiantes vivan otros valores, estamos en un terreno tremendamente complejo, porque la mayoría del tiempo, cuando esos chicos salgan a la sociedad, se van a encontrar con otros valores que son absolutamente diferentes. Solo vamos a progresar cuando existan consonancias entre lo que pasa en la sociedad y lo que pasa en los colegios. Y esta Constitución nos da una oportunidad, depende obviamente de cómo la gestionemos, de avanzar en ese campo. Me parece muy bien, pues. Oye, y vamos a propósito de que hay un ingeniero entre nosotros, ¿eh? Y los ingenieros por formación son necesariamente pragmáticos, no podría ser de otra manera. Es un valor de la ingeniería, creo yo. ¿Qué onda, para decirlo en lenguaje chileno, y esto para todos, por favor, para todos los presentes, incluido Mauricio, que espero no se enoje conmigo, pero yo estoy cada día más desagradable y tengo que reconocerlo. Ya se lo reconocieron una llamada por interno hoy día más temprano. ¿Es factible cumplir con todos los derechos fundamentales que la nueva Constitución establece o la propuesta? El tema de la factibilidad, déjate de broma, ¿ah? Es tema, como dicen ahora. Sabes que a mí me gustaría responder esa pregunta, pero haciendo énfasis en algunas cosas que me parecen muy fundamentales y que están consagradas como derechos fundamentales dentro de esta Constitución. ¿Por qué razón? Porque siempre se asocia el cumplimiento de determinados derechos a lo económico. Es decir, el Estado tiene los recursos como para, entonces se mediatiza de algún modo el logro del derecho a una cuestión netamente económica, que en muchos casos es así, pero en muchos otros casos no es así. Por ejemplo, uno de los derechos fundamentales que consagra esta Constitución está en el artículo 27 y tiene que ver con el derecho de la mujer y de las diversidades sexuales de tener una vida libre de violencia. Es decir, es evidente que allí la esencia de ese derecho no está mediatizada por la plata más o plata menos. Está mediatizada por otras fórmulas que implican poner a actuar las instituciones del Estado que ya existen en pos de el logro de estos derechos fundamentales. Lo mismo en ese mismo artículo se plantea como una obligación del Estado de erradicar todo tipo de violencia de género. Se reconoce, por ejemplo, los derechos de las personas discapacitadas en torno a lo que es el derecho internacional sobre los derechos de las personas discapacitadas, convención que Chile firmó y que en definitiva tampoco tiene que ver con grandes transformaciones en el orden económico, sino que más bien tiene que ver con fenómenos de integración. Obviamente siempre va el factor económico a jugar un papel, pero en estos derechos hay cuestiones que tienen que ver más bien con la integración y con el respeto y con poner en funcionamiento toda la estructura del Estado que hoy día ya tenemos en pos de. Por ejemplo, el artículo 55 reconoce el derecho de uso y de intercambio de semillas en los campesinos. Eso es una cuestión pero bellísima, en términos de que está haciéndole una feroz, está parando un poco todo lo que conocemos de Monsanto, por ejemplo, que ha querido apropiarse de la semilla de los campesinos y de los pueblos indígenas. Esta Constitución abre ese espacio. ¿Cuál es el recurso que hay ahí que hay que poner? No hay que poner ningún recurso. Es decir, hay que dar el espacio para que siga haciéndose algo que resulta tradicional y que tiene siglos, que tiene que ver con el uso y el intercambio de semillas. Entonces hay una serie de otros elementos que nos parecen sumamente importantes y que están conectados con lo que nos dijo Mauricio respecto a este concepto de eticidad en la sociedad y con lo que nos dice Bernardo, en el sentido que es la sociedad que tiene que ponerse en conjunto a construir un modelo social que exprese otra categoría de valores y otra categoría de principios. Entonces, ¿es posible? A mí me parece que sí es posible. Es posible que todos siempre hay una complejidad que está asociada a las capacidades económicas de los estados, ¿no? Pero a mí me parece de que hoy día
hay condiciones, si es que se hacen las reformas tributarias adecuadas, si se cobran los royalties adecuados, si se hace el esfuerzo porque no entregar nuestro metal en bruto, sino que procesarlo en Chile. Tuvimos un encuentro con un Ceremi de minería que nos contaba que la utilidad que ofrece el cobre es la utilidad que ofrece refinar la piedra acá y sacar todo lo que en ella hay es 700 veces más que lo que se puede obtener por la libra de cobre. Entonces, ahí hay desafíos que son institucionales, que implican recursos, pero están los elementos. Hay que ocupar las inteligencias necesarias como para que esos recursos puedan administrarse adecuadamente por el Estado para cumplir aquellos derechos fundamentales que sabemos que van a necesitar de plata encima de la mesa, digamos, como el tema que nos planteó al comenzar Augusto respecto de la gratuidad de la educación superior. Yo pienso que estoy de acuerdo con lo que plantea Fernando, y resulta que, pero al final el tema es primero te pones el objetivo. Si el problema es que acá, y lamentablemente se lo escuché a Ricardo Lago, es como que no, te frena, es decir, no, eso no lo vamos a poder hacer, es decir, como de antemano te frenas, ¿te fijas? No, es decir, obviamente que, bien lo dice Fernando, muchas cosas requieren recursos, pero nunca te vas a poner a buscar los recursos si ni siquiera te pones la meta. ¿Cómo vamos a lograr todo esto? O sea, de antemano te niegas a ello. Y además hay muchos que no requieren recursos, requieren voluntad. Entre ellos, un tema que a usted, don Helmut, le podría interesar, a Mauricio también, que dice el artículo 83, dice: el Estado fomenta la creación de medios de comunicación e información y su desarrollo regional, local y comunitario, e impide la concentración de la propiedad de este. Está en el artículo 83. Y después el artículo 84 incluso habla de posibilidades de financiamiento. Pero ya el artículo 83 en sí mismo no requiere tantos recursos. Es decir, fomenta hoy día más encima que sabemos que hay muchos medios, formas de comunicarse que no requieren tanto recursos para sacarlos adelante, pero el gran problema radica en que están los medios grandes que se concentran todo, ¿no es cierto? Porque más encima dice, e impide, ¿no es cierto?, la concentración de los medios, que es uno de los grandes problemas que tenemos en este país, ¿te fijas? La concentración de los medios. Y para impedir, lo que hay que hacer es fiscalizar, poner normas y decir, no, señores, esto tiene que ser disgregado, tiene que estar disperso en varias manos y velar que eso no sea tampoco un chanchullo por detrás, ¿no es cierto? Como lo hizo lamentablemente esta empresa de gas, creo que es, ¿no es cierto?, que puso entre medio una empresa fantasma y al final subió el gas, ¿no es cierto? No, eso es el rol del Estado. De repente no es meterse la mano al bolsillo, sino controlar que las cosas funcionen. En el fondo, que el mercado funcione. Y no esta cosa que... Ahora bien, hoy, a la hora de la factibilidad, me pongo a pensar en otro tipo de factibilidad que no tiene que ver con economía, no tiene que ver con lo financiero. ¿Qué va a pasar con lo que mencionaba Fernando en términos de la minería chilena, ¿cierto? Con las transnacionales, ¿cómo nos van a mirar de feo? Segundo, lo que decía Augusto, en relación con los medios, los consorcios internacionales, que hay como 3, que recuerdo, Mauricio tiene más en detalle esa información con toda seguridad, que tienen, no sé, 10 emisoras, 10 radios FM, que con cobertura nacional, con repetidora en todo el país, bla, bla, bla. O sea, ¿cómo se van a sentir eso? Obviamente esas damiselas. Están chillando, por eso el señor Moschati no está contento con la nueva constitución. Sí, claro. Los Moschati pertenecen a la concentración de medios nacionales. Primero están los consorcios internacionales, que en los últimos 30 años se hicieron con cantidad y cantidad, ¿no? Después viene el grupo Dial, que está ligado al diario La Tercera y otros que bien bailan, y después está Moschati con su radio Bio Bio, que de independiente no tiene mucho, nos vende la pomada nomás. Sí.
Mauricio Sí, tiene que necesariamente poder agregar algo al respecto, pero bueno, si Bernardo quiere intervenir, por favor. No, brevemente. Que yo creo que es bueno decirlo porque habla de la sensatez de la Convención Constituyente. Hay un término que yo, como les digo, no hice la totalidad de la tarea, así que no me acuerdo en qué artículo está, pero habla de que todos estos derechos tienen que tener la necesaria gradualidad. Ya lo dice la Constitución explícitamente. O sea, está reconociendo que la cosa no es que la aprobemos el 4 y ya el 5 vamos a tener todos los derechos asegurados, porque obviamente para algunos de ellos se necesitan recursos que hay que llegar, ¿no? Pero yo creo que pone dos cosas que son fundamentales. Primero, la voluntad política, que es en el fondo, como decía Augusto, fijarse objetivos. Esta es nuestra voluntad, esto es lo que nosotros queremos hacer, esto es lo justo, lo bueno para todos los ciudadanos de este país. Eso por un lado. Y después inmediatamente señala, bueno, esto va a ser gradual, porque no vamos a poder acometerlos todos en un mismo momento, obviamente. Sobre todo en aquello en que se requieren recursos para llegar a esos derechos. Solo eso. Correcto. Tal vez ilustrar un poco más, Mauricio, respecto al tema que en particular planteaba Augusto. Sí, bueno, perdona, Mauricio, para complementar lo que dice Bernardo, ¿ya? Efectivamente eso está en las normas transitorias. En la norma transitoria segunda, una de las primeras cuestiones que plantea es justamente que seguirá vigente, digamos, la normativa hasta que esta comience los procesos de derogación o de cambio. Y ahí está expresada la gradualidad clarita, ¿verdad? O eventualmente más adelante cuando hubiere contradicción de normas y tenga que resolver la Corte Constitucional. El TC, correcto. En el terreno en que yo me he formado espiritual, místicamente en los últimos 20 años, ¿ya?, de desarrollo personal, se habla de sentido de proceso. Y además en la educación también se aplica eso. Sentido de proceso. Dicho de otra manera, ¿está muy apurado ya? Lo otro no lo puedo decir porque es muy feo. Mauricio. Sí, oye, es fundamental el tema del tema comunicacional, porque de alguna manera mantiene informada a la gente desde distintos ángulos y de distintas ópticas, ¿ya? Hay monopolios y tiene que ver con monopolios de alguna manera, diría yo, por dos factores fundamentales. Uno, el tema económico, o sea, hay que tener dinero para hacer un buen medio de comunicación. Y lo otro es por, de alguna manera, el que ciertos sectores de la sociedad que no son menos van quedando, no tienen mayores intereses, yo no quiero ser empresario, porque los empresarios están tildados como gente que no es buena, entonces la verdad que yo no quiero tener esto. Diría yo que hay poco emprendimiento en ese sentido, y lo he vivido porque he tratado de hacer cosas y la verdad que las cosas no han funcionado. Es cierto que se necesita dinero y capital, pero también se necesita voluntad. Entonces hay cierta gente, y normalmente cae en el ámbito del tramo de la derecha, que sí tiene voluntad, sí tiene ganas, bueno, y tiene el capital. Pero hay gente en el ámbito del centro y de la izquierda que no tiene ganas, no le dan ganas, son poco eficientes en ese sentido. Entonces, para mí es fundamental el que los medios de comunicación estén de alguna manera repartidos para toda la recta política, digamos, o todo el tramo político. ¿Y sabes por qué? Porque para mí la materialización de esta Constitución, un poco lo que hablaba Fernando, el cómo esto se lleva a la práctica, que tiene que ver con temas económicos y temas no económicos, para mí toman un rol fundamental los partidos políticos. O sea, es que para mí los partidos políticos son esenciales, independiente de que hayan independientes, que si no, pero los partidos políticos son los que tienen que de alguna manera, con nueva visión, con capacidad gerencial, con capacidad de materializar las cosas, que de alguna manera se produzca esto, que es lo que la Constitución, que estas 154 personas dijeron, esto es lo que queremos para Chile, ahora tenemos que llevarlo a la práctica. ¿Quiénes van a llevar a la práctica esto? Son los partidos políticos en general, vía Congreso, ¿no es cierto? Y ahí aparecen, ¿no es cierto?, los partidos políticos, y los que ojalá nuevos partidos políticos que aparezcan a la esfera pública
que concreten cosas, que concreten nuevas ideologías, pero más que ideología, porque para mí las ideologías, fíjate que son transversales y se vienen dando desde la creación del mundo. O sea, la necesidad de abrigarse, de comer, de no tener dolor, de curarse cuando estáis enfermo, de divertirse, de montones de cosas, son transversales y vienen desde la creación del mundo, digamos. Puede que estén cambiando algunas cosas, sí, claro, pero de alguna manera hay cosas que son trascendentales y que siempre van a estar en nuestra creación. Entonces, para mí es fundamental la labor que puedan hacer los partidos políticos. Se necesita partidos políticos nuevos, no con ideas nuevas, sino que puedan materializar de alguna manera las inquietudes, lo que está plasmado en la Constitución. O sea, puede haber el Partido Constitución o Partido Constitucional. ¿Y cuáles son sus alineamientos políticos? Bueno, lo que está escrito en la Constitución, eso es lo que hacemos nosotros. El espíritu de la Constitución nosotros lo materializamos. ¿En quién? En alcaldes, en concejales, en diputados, en senadores, en proyectos de ley. Entonces, es ahí donde aparece el juego de los partidos políticos. Entonces, hay que materializar y gestionar y que de alguna manera sean estas agrupaciones lo que le den vida a esta Constitución, porque de lo contrario, por muy buena Constitución que tengamos, si esto no se materializa, se va a difundir en el aire, se va a difundir en el tiempo, tal como pasó con otros legados constitucionales, donde no se han sabido llevar a la práctica, porque ha faltado la gente necesaria para hacerlo. Propongo lo siguiente, que Augusto entre, pero directamente en la segunda parte, porque ya es tiempo de que reconozcamos el apoyo de otro. Ole, no puede ser. Voy a entrenarme. Eso. Caliente, como se dice en términos futbolísticos, deportivos, antes de entrar a la cancha, por favor. Vamos para que conozcan un poco más y un poco mejor a este excelente emprendimiento nacido en Valparaíso, nuestro media partner, Trole.cl. Volvemos, pero lo que se llama en breve. Ya, listo, estamos de vuelta. Don Augusto Arteche le va a contestar, o para decirlo en popular, todo en el afán de levantar el ánimo, de hacer un poco humor, le va a contestarle el servicio a don Mauricio Velázquez, cosa que es bastante común en el programa. La gente lo espera, lo está esperando. Augusto, por favor. Lo que pasa es que con respecto a los medios de comunicación, yo discrepo de eso de que esto de que los de la derecha tienen buena voluntad y son capaces de hacer y los de izquierda no. No, yo creo que hay un modelo detrás que está instalado y que resulta que para poder financiar un medio de comunicación, hoy día el elemento clave es lo que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, genéricamente la publicidad, el réclamo. Es decir, ese es el medio a través del cual se financian los medios de comunicación. Y todos sabemos que eso fundamentalmente se hace por empresas. Y también sabemos que las empresas están dirigidas por personas que tienen en un 99,9% una ideología política. Y colocan los réclames o la publicidad, el financiamiento en aquellos medios que dicen lo que ellos quieren que se diga. Y hay casos concretos en que cuando un medio se ha salido de esa línea, le retiran toda la publicidad y lo hacen quebrar. Estamos viviendo el tema de la red hoy día, ¿no es cierto? La red se salió del camino de los empresarios y hoy día está prácticamente quebrada. Entonces no es un tema solo de voluntad. Ahora, lo interesante de esta Constitución,
porque en el artículo 84 dice que el Estado les va a dar financiamiento. Es decir, no solo dice el artículo 83 que es necesario promover la diversidad, sino que incluso dice en el artículo 84, si lo leen, habla de financiamiento para estos emprendimientos. Y además, sumado al artículo 83 que dice va a impedir la concentración. Entonces ya ahí el cuadro va quedando mejor conformado, y yo creo que Mauricio va a ver ahí que no es un solo tema de voluntades, sino que también es un tema de modelo. Lo que siempre hemos dicho, de alguna manera el modelo también te condiciona. ¿Ya? Eso es un punto. Y el otro punto, un poco Mauricio hacía referencia a los partidos políticos. Yo siempre he pensado que los partidos políticos son importantes. Yo no estoy contra los partidos políticos. Pero la experiencia nos dice que son importantes, pero no suficientes. Es decir, el poner todos los huevos que la relevancia, la importancia, el buen desarrollo de la Constitución solo depende de los partidos políticos, siendo, insisto, actores relevantes en la materia, yo creo que no. Yo creo que el gran paradigma que hay que cambiar es que el rol del ciudadano, sea ese ciudadano inscrito en un partido político o no, sea independiente, como normalmente se llama, al solo hecho de no estar inscrito en un partido político. Yo creo que si no es la sociedad en su conjunto la que toma conciencia de que esto que nos vendieron durante años, de que la política era sucia, ¿no es cierto? Que la política per se era sucia, por lo tanto, ser político ya era ser sucio porque te estáis metiendo en el barro, y que luego los mismos políticos te convencían de que, oye, no te, es decir, yo me sacrifico, yo me ensucio, yo me lleno barro, tú te metes, ay, ¿qué tal leído? Porque están tres cochinas, ya aquí todo es malo, ¿no? No, esa cuestión, en mi juicio, es nada más que una de las tantas mentiras que se instaló y que yo insisto, todavía culturalmente está metido, cosas que hablan con mucha gente, no, yo de política no hablo, no, yo de política, no, los políticos allá. Eso es lo que el paradigma hay que cambiar. Todos los chilenos, los politizados en cuanto a que pertenecen a partidos políticos y los no politizados en cuanto a que son independientes y no pertenecen a los partidos políticos, somos responsables de que la Constitución que tengamos a futuro sea efectivamente posible de llevar a efecto en el espíritu en el cual se hace. Y si a alguien le preocupara que estemos hablando tan largamente de los medios de comunicación, no nos olvidemos de que los medios de comunicación no son los que les pasan películas para cachilupi para divertirse. No. En toda democracia del mundo, los medios de comunicación son fundamentales. Que lo sean en mayor o menor medida en términos concretos, factibles, prácticos, pragmáticos, reales, etcétera, duros, ¿ah? Es otro tema. Pero el principio es ese, los medios de comunicación, y justamente ligado a lo que decía Augusto, ¿por qué no imaginarse un gran movimiento ciudadano, como lo ha pensado nuestro buen amigo Mauricio Velázquez, que es un idealista pero de los buenos, y que se genere una red de emisoras ciudadanas, por ponerle un apellido? Una red creciente de emisoras ciudadanas, muchas de ellas online, porque hoy en día mucho más que tendencia lo de la radio online. El que crea que existe la pura radio galena está en el siglo XIX, antes que se inventara la radio. De manera tal que, ¿por qué no imaginarlo? O sea, es hermoso. Imagínate, Helmut, imagínate esa red que Mauricio nos ha hablado, que se puede armar de gente que tiene iniciativa en este tipo de cosas, pero que además esté con un cierto apoyo económico del Estado. Mínimo, si nos sale muy caro tener una radio online, por favor, cada día más barato sale. Claro, sí, pero no para en que todo se transforme caso, en una voz única, sino oye, para en todo que caso, claro. Para terminar, cortito Bernardo, para terminar para cerrar un poco el tema y no estoy de acuerdo con Augusto, sí, está claro que no me convenció, digamos, su argumento. Y para decir dos cosas puntuales. Hay una palabra que para mí es fundamental en el tema de comunicación y que la usó Fernando hace una sesión atrás, que es el tema del cooperativismo. O sea, bien, pueden haber medios de comunicación potentes, fuertes, canales de televisión, redes de televisión y más o menos importantes a través del cooperativismo, ¿no es cierto? Y después entrar a competir, ¿no es cierto?, con estos publicistas, digamos, o empresas que quieren publicitar. Porque fíjate una cosa, yo creo que claro, la gente del comercio lo que quiere, más que apoyar a la derecha, lo que quiere es vender más. Por lo tanto, si tú tienes un medio que es de izquierda, humanista,
de alguna manera, y si le estás entregando una buena sintonía, estás entregando un buen... No, y lo digo por experiencia propia, Mauricio. Si tú quieres un buen target, propia, de alguna manera esas personas van a poder, ¿sabes qué? Voy a poner el dinero ahí. Esto que solamente apoyamos a la Tercera y al Mercurio para hacer quebrar el sistema y que nosotros, o sea, yo creo que eso ya... ¿Quién te dice que el Mercurio es el más leído? ¿Quién te dice que el Mercurio es el más leído? Sí, hay una serie de falacias ahí. Yo no sé si será el manejo, pero de acuerdo a las estadísticas, uno de alguna manera, uno de los sitios web más ingresados, no, son encuestas de ingreso a internet, de las visitas. Mira, la visita más visitada en Chile, la página más visitada en Chile, ¿tú sabes cuál es o no? No, ¿cuál es? El Banco Estado. El Banco Estado. Ese es el sitio, el Banco Estado no es un medio de comunicación. No, pero si estoy hablando de otra cosa. El sitio más visitado en Chile es el Banco Estado. Y dentro de los 5 primeros está lemol.cl. Entonces, no es tema de cadena, es nada. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, no sé quiénes visitan Lemol, cuántas visitas diarias tiene, o sea, ¿por qué hay que negarse y cerrarse a todo? No hay peor. Oye, doy un dato técnico para que la gente entienda, ¿eh? Porque de repente nos ponemos demasiado técnicos entre nosotros. Les cuento que los periodistas, cual más, cual menos, los y las periodistas, hacen pauta con emol.com. Hacer pauta significa armar la pauta al día, tener alguna orientación respecto de qué tema seguir, reportear, bla, 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 bla. El seguimiento. Y eso ya echa por, o sea, refuerza lo que dice Mauricio en el sentido de que hay falacias de por medio, incluso lo que dice Augusto. Oye, pero el tema comunicación es un tema, pero hay otro más por lo menos para tratar hoy día. Y respecto al tema... Fernando quiere decir algo. Sí, pero respecto al tema de la ciudadanía y los partidos... Para que hable Bernardo de ahí, yo quiero dar una pequeña... Sí, pues hace rato. Okay. Oye, voy a llamar al orden a Mauricio y a Augusto, que yo sé que nunca están de acuerdo, pero pucha que nos chantan la pelota. De hecho, el lenguaje futbolístico, ya que vemos 4 peloteros. Don Bernardo, por favor. La verdad es que yo me iba a desviar un poco del tema porque ¿sí? No sé si porque ya estaba bueno. Ya estaba bueno de ese tema. Me acordé de un ejemplo donde la ley marca cómo se construyen las cosas y tiene que ver con los medios de comunicación y tiene que ver con los partidos políticos también, ¿no? Que es la construcción de la Convención Constitucional. Cuando se arma la Convención Constitucional se fue armando de a poco y por parche. Entonces, primero era un símil del Congreso Nacional, después se le agregó la paridad, después se le agregó la presencia de los independientes y algún otro factor más. Se le agregó los cupos reservados y se le agregó el tema de la posibilidad que cupos reservados en las postulaciones a los discapacitados. Entonces eso construyó una convención constitucional que, mal que les pese a todo el mundo, es tremendamente representativa de la diversidad que existe en Chile. Entonces lo mismo puede pasar si es que metemos mano en el tema de los medios de comunicación y si es que también se abre la participación política a otros grupos. Yo creo en la participación política a través de los partidos políticos, pero quizás es mejor que existan otros grupos también que participen para revitalizar justamente, para poner, aquí me pongo medio neoliberal, para poner un poquito de competencia y para poner nueva energía en el sistema, energías que están dormidas y que son extrasistemas que entren al sistema para revitalizarlo. Y así surge... Claro, a nivel de corrientes de expresión ciudadana, para ponerles un nombre, ¿cierto? Así es. Solo ese era mi aporte. Excelente, me identifica mucho, me identifica mucho. Yo no les voy a mentir, yo primero no es que crea en los partidos políticos, tampoco lo contrario exactamente, pero me generan muchas dudas. Ya, dejémoslo ahí. Y por lo tanto, agregar lo que dice Bernardo, ese elemento me parece sería democratizante por una parte, energizante por la otra, interesantísimo, y mostraría, no sé, a los movimientos ciudadanos, digamos, como sucede en otras realidades.
bien, para bien o para mal, funcione bien o funcione mal, ese es otro tema aparte, ya veremos cómo lo hacemos acá, pero se echa de menos a las expresiones ciudadanas, digamos, de movimientos ciudadanos, donde la gente no necesariamente está ligada a un partido político. En otras palabras, vienen a ser los movimientos ciudadanos en Chile, en este momento vienen a ser como los equipos de la tercera B, que viene a ser como la quinta división en Chile, dicho en otro lenguaje, si hablamos de fútbol, para poner ejemplos que sean didácticos, ¿no? En esa posición están en este momento. No digo que sea porque los partidos políticos le están chantando la pelota, no necesariamente, ni siquiera voy a elaborar una teoría al respecto, ni una tesis, ni mucho menos una hipótesis, pero bien podría subir de división la expresión ciudadana organizada, ciertamente, como lo dice Bernardo. Fernando quería intervenir, por favor. Y mira, yo dos cositas nada más. Primero, yo creo que no hay que perder de vista, quiero volver al tema de los medios de comunicación social. No hay que perder de vista de que hay negocios que son rentables en sí mismos. Es decir, el tipo produce algo, lo vende y obtiene una rentabilidad que le resulta razonable o querida. Eso puede pasar en los medios de comunicación social. Pero yo diría que la regla general es que no sucede, que los medios de comunicación social, por importante que sean y por muchas visitas que tengan, por regla general no generan rentabilidad directa. La rentabilidad que generan es indirecta, en el sentido de que yo uso el medio de comunicación social para consolidar un sistema, consolidando ese sistema y convenciendo a las personas de la bondad de ese sistema, hago los negocios que me permiten rentar. Entonces se constituyen más que en un negocio, en un gasto de un sistema que quiere consolidarse y la rentabilidad obtenerla por otro lado. No le interesa que el canal de televisión obtenga o no obtenga rentabilidad o se sostenga. No es lo principal. Si lo hace, extraordinario. Pero lo principal es que sea un vehículo de concientización de mis ideas. Correcto. ¿Y cuáles son esas ideas? Las ideas capitalistas dominantes. Entonces, a mí me parece importante ese aspecto porque eso marca el hecho de que lo que hay detrás, y por eso es tan importante la participación del Estado, porque muy probablemente un medio independiente, por más avisaje que le ponga el mismo Estado, no va a poder financiarse de la manera necesaria como para adquirir una potencia que llegara a enfrentarse con la Tercera, o con el Mercurio y toda su cadena, o con distintas cadenas radiales o televisivas que son muy potentes. Aún recibiendo esos aportes, tú, Augusto, ¿quieres decir algo? No, solo aclarar en función de lo que tú estás diciendo, Fernando, que además el artículo 83 establece que el Estado no puede armar un monopolio de comunicación. Independiente que ayude, que participe, que fomente, dice explícitamente, pero el Estado no podrá armar un monopolio, que es uno de los grandes temores, de que en el fondo al final quien gobierna, quien toma el poder ejecutivo también transforma un monopolio, si es que es muy poderoso. Claro. Entonces, mira, yo y en esa misma línea, y hago la conexión con lo que planteaba respecto del tema de los movimientos sociales. A mí me parece fundamental la participación de los movimientos sociales y creo que es determinante en la construcción de la democracia la efectiva participación de los movimientos sociales. No solo como los que arrastran a las élites de un lado u otro a tomar determinadas decisiones, sino como gestores y como, en definitiva, artífices de la decisión final. ¿Con esto qué quiero decir? Que una de las cuestiones que uno pudiera decir que es un logro del movimiento de octubre del 2019, que siempre me gusta hacer el énfasis que ese movimiento no es solo de octubre del 2019, sino que tiene 30 años de desarrollo para llegar a ese momento, puede tener como dato la expresión de que llegan muchos independientes a la convención. Sin embargo, hay otro dato que no podemos olvidar. Ojo con los movimientos sociales, porque los movimientos sociales muchas veces no son lo representativo que dicen ser, por una parte. Por otra parte, quienes participan de los movimientos sociales no son tampoco
personas que expresen posiciones, yo diría, de avanzada en términos de lo que es el desarrollo político. Entonces, hay muchas expresiones, vuelvo a reiterar, a mí me parece fundamental para la construcción de la democracia, pero tampoco hay que perderse, digamos. Es como yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que por eso yo parto diciendo que los partidos políticos son necesarios, porque yo creo que efectivamente, y no estos partidos políticos creados como que se crean por internet como el partido de la gente, eso se van a disolver luego, son una montonera más que, sino que partidos políticos que efectivamente hagan vida política, ¿ya? El problema radica cuando se alejaron de la realidad. Y entonces cuando uno toma partidos políticos reales que están en contacto con la gente, que efectivamente son orientadores, educadores cívicos incluso, ya forman parte de la educación cívica de la gente, porque le da de alguna manera, les enseña efectivamente lo que es la política, eso complementado con la sociedad civil, porque la sociedad civil también es importante. Ahora, la sociedad civil tiene esa característica que es un poco más volátil, porque se mueve mucho también por temáticas de momento. Entonces se organiza porque eso es lo que les duele en ese momento y de alguna manera, ahora a eso si le sumamos las asociaciones gremiales y se le suman los colegios de profesionales y una serie de organizaciones, se va armando la vía política. Entonces, por eso yo digo, no es solo de los partidos políticos, cumpliendo un rol relevante y que a mi juicio ojalá sigan existiendo y ojalá se modernicen, ¿ya? Yo creo que faltan cuotas de modernización ahí, a lo mejor de gestión, como dice Mauricio, que les cuestiona tanto la capacidad de gestión, tal vez, ¿no es cierto? Pero yo creo que es la sociedad en su conjunto que se va organizando de distintas maneras, con algunas versiones que, como digo yo, que son más volátiles, otras son más permanentes, las que van a permitir que esto funcione. Pero si los ciudadanos nos restamos y no participamos en nada y nos sentamos en la vereda del frente a criticar todo lo que se hace y más encima a descubrir como que eso es cochino, claro, no va a llegar a ningún lado. Ahí es donde es el espacio para que los oportunistas, los chamullentos y los que les gusta vender, ¿no es cierto?, la pomada, se metan. Es como los narcos, donde funcionan, donde está el caos, por donde las cosas, donde ellos se pueden esconder, ¿te fijas? Es un ambiente donde se desarrolla el narcotráfico. Bueno, los políticos chantas también se desarrollan en determinados ambientes. Y solo la ciudadanía es la capaz de transformarse en un ambiente rico de desarrollo para todos. La fiscalizadora principal. La fiscalizadora principal, la contralora principal, por así decirlo también. Oye, lo siento, Alberto Felipe, pero estoy en otra cosa. Pero en ese sentido, sí estoy de acuerdo con Mauricio. Me estaba llamando un colega. No, claro. Oye, no, y lo que yo quería agregar es una recomendación. La gente que se interese por la política, y sobre todo la política de los últimos años en el mundo, en los nuevos temas y todo, vea si tiene Netflix, y si no sé, pues se cuelga el Netflix de otra persona, Maní, ¿ya? No sé cómo, no quiero entrar en eso. Vea Borgen, B larga o R-G de gato E-N, Borgen, dicho más en danés. Es una serie danesa muy interesante, muy interesante. No se puede dejar de ver, para todos los que se interesen. Don Bernardo pero antes de que Bernardo intervenga, brevemente yo quiero decir una cosita, nomás como no nos queda tanto tiempo. Hay una pregunta de las 4 que plantea el guionista de turno nuestro de hoy, que dice que, por consulta, o sea, una pregunta retórica en el fondo, ¿es un avance contar con una defensoría del pueblo, tal como lo establecen los artículos 123 al 126? A mí me interpreta desde hace mucho el ombudsman, que dice la palabra en nórdico, ya, maní. Pero el concepto es el mismo. Hace mucho rato que me viene llamando la atención. Tengo que decir que a mí me interpretaría mucho que realmente eso se diera. O sea, que aprobáramos la Constitución para que hubiera un defensor del pueblo. Pero, Bernardo, tómalo por ese lado o por otro, como tú quieras. Sí, voy a seguir hacia el siguiente tema. Me parece que es importante avanzar, ¿no? Solo señalar sobre el tema anterior que yo creo que refresca la democracia, que los grupos, sean de la tendencia que sean sistémicos. Entren al sistema, puedan participar, no se queden por afuera. Sobre los artículos de la Constitución que definen las acciones constitucionales y la Defensoría del Pueblo, a mí me parece fundamental y un acierto enorme.
no sabía que existían alguna similitud en Alemania, al parecer, por lo que tú dices, Helmut, ¿no? ¿Por qué? En los países nórdicos entiendo, porque el término es nórdico, danés, sueco, por el estilo. ¿Por qué? Porque también en América Latina. A mí me da la idea que dan viabilidad a este tema de los derechos, porque ¿qué nos puede ocurrir? Que nos quedemos en una declaración de buenas intenciones. Estos son los derechos, pero nos vamos a demorar otros 200 años en que se logren. No se preocupen, pero lo estamos diciendo en la Constitución. Ya están todos. Entonces, ¿cómo nosotros somos capaces, como país, de hacer viables esos derechos? De que exista una forma en que el ciudadano común y silvestre, que tiene muy poco poder, pueda estar defendido por instituciones que le garanticen que en algún momento de su vida, sobre todo en las condiciones, no sé, estoy pensando en los 16.500 personas que viven en la calle, ya que duermen debajo de cartones. ¿Cómo a esas personas les aseguramos el derecho a la vivienda? Ya que tenga un lugar donde se puede proteger todas las noches y descansar. Mientras el defensor del pueblo no sea elegido como el fiscal nacional, tenemos la posibilidad de algo bueno. Bueno, que esta Constitución en ese sentido es aperturista, no deja espacios para que puedan ocurrir esas cosas en el futuro. Pero bueno, para dar paso a los otros panelistas, solo voy a comentar eso. Adelante, por favor. Oye, sí, yo voy a... Cuando se abrió el proceso de las normas constituyentes, yo mandé 3, y una de ellas era la Contraloría General del Pueblo, y de alguna manera tenía que ver un poco con esto, ¿no? Con controlar o con defender al pueblo, no solamente de temas legales o penales, digamos, ¿no es cierto? Con el doctor Fernando se puede referir más sobre eso, sino que defender al pueblo contra el abuso de la institucionalidad, contra el abuso de los políticos, contra el abuso de la demagogia, contra el abuso de las autoridades, ¿ya? Espero que de alguna manera esta Defensoría del Pueblo, que lo más probable es que en la ley se defina cómo va a funcionar, también maneje esos temas, ¿ya? Y cuando hablábamos antes del tema de la ciudadanía, los partidos políticos, yo sigo creyendo, y esa es mi convicción, que los partidos políticos tienen el accionar. Ellos concretan. Y es la ciudadanía la atrás la que tiene que controlar si ellos están haciendo bien o no la pega. Tienen que fiscalizar, tienen que controlar el accionar político. Y esa ciudadanía tiene que estar empoderada, organizada, en organizaciones, en fundaciones, ONG, lo que sea, para decir, oye, nuestros alcaldes, nuestros concejales sí están funcionando bien, no están funcionando bien. Los ministros, los políticos, el senador, el diputado, para que nos hagan y deshagan. Entonces, de alguna manera, los partidos políticos, insisto, tienen que renovarse y ser partícipes activos, porque son los que materializan los cambios. Y debe estar detrás la ciudadanía que controla, de alguna manera, el accionar ético y moral de estos partidos políticos, independiente de sus líneas de principios postulados políticos, sino que da lo mismo, no puede haber alguien de izquierda y alguien de derecha, los dos tienen que ser honestos y decir la verdad, su verdad. Ahora, cada ciudadano verá con qué verdad se queda, digamos, o con qué visión o con qué modelo se queda, ¿no es cierto? Pero no decir una cosa para después salir con otra, digamos, no engañar a la gente, como está ocurriendo todos los días y uno se está dando cuenta, digamos, lo que está ocurriendo, sobre todo hoy día con el proceso prepublicitario, donde de verdad es que admira la capacidad de mentir que tienen respecto a lo que son, a lo que es nuestra propuesta constitucional. Dice, va a pasar esto y no va a pasar esto otra cosa, digamos. Entonces es impresionante. Entonces tiene que haber alguien que controle, que maneje, que de alguna manera supervise el accionar de esta gente. Pero insisto, los políticos son los que materializan. Por ejemplo, uno de los errores, digamos. Yo quisiera aclarar lo siguiente, porque nuevamente mi querido amigo Mauricio incorpora a los políticos en una situación que yo no comparto. Vuelvo a decir, el discurso antipolítico es un discurso fascista de derecha. ¿Por qué? Porque en definitiva
nuestro esfuerzo debe ser por validar a los políticos y la política, sin dejar de reconocer que hay políticos corruptos, muy malos políticos, etcétera. Como hay médicos, ingenieros, curas, etcétera, etcétera, que están en esa misma situación. Hacer una aclaración. La Defensoría del Pueblo no es una novedad. Existe en 18 países de América Latina y del Caribe. Existe en Cuba, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Costa Rica, en Argentina, en Brasil, en República Dominicana, en México, y que en definitiva tienen distintas características. Pero en definitiva, ¿cuál es el Defensor del Pueblo? Es una institución en que en definitiva la conforman abogados y abogadas que lo que hacen es defender a las personas frente a las violaciones de derechos humanos que comete su Estado. Eso es en resumen, digamos, haciendo síntesis de eso. Y por lo tanto, esas violaciones que cometen el Estado, por lo tanto podría eventualmente estimarse que hay una violación que está cometiendo el Poder Legislativo, por ejemplo, ¿no? Y sabemos que en el Poder Legislativo hay políticos, claro, pero los políticos como noción no estarían contemplados dentro de esta dinámica, sino que más bien los agentes del Estado, instituciones del Estado. Sí, algo que no... Para redondear la idea, digamos, ¿no? Un poco para aclarar, un poco que me quedé como confundido, que el discurso fascista de los partidos políticos, ¿qué tiene que ver con lo que dije yo? Para tratar de... porque no entendí. No, lo que estoy intentando decir, nuevamente, es que es algo que he dicho siempre. Quien inventó el discurso contra los políticos fue Augusto José Ramón. Y él hizo un esfuerzo sistemático que dura hasta hoy día por el desprestigio de los políticos y de la política. Y por eso mi llamado siempre es a que tratemos de rescatar. Obviamente yo comparto lo que dice Mauricio en el sentido de que cuando hay corruptela, cuando hay malos políticos, hay que denunciarlos y hay que ponerlos en el tapete, pero no a los políticos, ¿no? Porque eso nos lleva la entelequia a de los políticos. De la política. Claro, la entelequia es una entelequia falaz, en el fondo. Es como decir, no sé, los integrantes del equipo de Barlovento son todos, no sé, tienen forúnculo. Estoy inventando una cosa que suena terrible, ¿no? Y una vez más, irónicamente, obvio, si la vida no es tan importante, hay que tomársela no tan en serio, ¿ya? Pero no, pues a lo mejor no todos tenemos forúnculos, ¿ah? Y se dice forúnculo, no furúnculo, por si acaso, ¿eh? Dijo el Guaso. Le corrijo al Guaso. Pero, oye, hablando más en serio, volviendo a hablar en serio, de alguna manera, esto es una compensación. Si lo otro que dije hace mucho rato atrás es una reposición, ¿cierto? Esto de la educación superior gratuita, o el acceso gratuito a la educación, esto es una compensación histórica para Chile en particular, para un país como Chile, porque el Estado, ¿qué quieren que les diga? No me hagan hablar de más, pero yo tengo, ¿qué te dijera yo? Experiencias concretas, directas e indirectas. El Estado te maltrata. No digo que todos los días, ya toda la gente, ya cada rato, pero te maltrata. Mucho más de lo que se sabe, mucho más de lo que se difunde, mucho más de lo que se dice, lo que se comunica y lo que finalmente la gente integra como quien dice a su disco duro. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Bueno, Fernando lo debe saber mucho más en detalle. Muy probablemente. Oye, una pequeña aclaración para mi querido Mauricio. En ningún caso estoy pensando ni he creído que tú tienes una concepción fascista de la historia, ni nada que se parezca, no lo quiero dejar claro. Lo que quiero hablar es del discurso específicamente, porque el gran esfuerzo que tenemos que hacer, quienes estamos comprometidos en el quehacer político, es rescatar la política. Y para rescatar la política tenemos que rescatar el valor de ser político. ¿Y para qué? Para que la gente participe de la política. Porque como bien lo ha dicho Mauricio, lo ha dicho muchas veces, de la importancia de los partidos políticos y cómo ellos son absolutamente determinantes. No sé si determinante sea el concepto correcto, pero sí influyente en cómo en definitiva termina por distribuirse el poder. Ahora, ¿Le puedo hacer de asistente de abogado frente al acusado? Sí, por favor. Don Fernando, de lo que se le acusa, señor Velázquez, no es de ser fascista,
ni de conceptualizar el mundo como fascista, sino de hacer uso de una falacia de origen fascista sin tomar mayor conciencia de qué es eso, e impidiendo el proceso y el progreso hacia una visualización no fascista de la función política. Pero yo ¿Qué entiendo nota me saqué, profesor? Pero yo entiendo que Mauricio defiende permanentemente la labor de los partidos. De todas maneras. O sea, sin Sí. políticos nos vamos a cualquier parte. Los políticos son esenciales. Si lo que hay que hacer es mejorar la calidad de algunos políticos que están en las filas y afiliados a los partidos políticos. Eso estoy diciendo, nada más. Mira, por un tema puntual que a lo mejor ustedes pueden saber, yo estuve haciendo unas averiguaciones, hay personas súper buenas que se presentaron 3 veces a candidatos y diputados, una vez a candidato a alcalde y no salieron, no quedaron. O sea, y es gente buena, que hubiera estado súper bien en los partidos políticos, en la política chilena, y no quedan. Porque de alguna manera a veces quedan los más hábiles, los que tienen más subvención económica, los que son más patúos, los que llegan y le regalan el pollito a la señora, las que le saludan con un beso en la cara, ¿cómo está? Y se hacen los simpáticos. Y la política no funciona así. Y gente que debería haber estado no está. Y creo que ya no va a estar. Pero posiblemente, no sé. Si a lo mejor yo echara a preocuparme, a lo mejor podría hacer campaña para muchas personas. No hay una responsabilidad también de las personas. Sí, pero Fernando, esas personas... Cuando los ciudadanos están organizados, de alguna manera, este es el hombre, esto es acá, esto puede ser, esta es la mujer. Antes estaba muy desligado. Claro, la pregunta de Fernando es muy válida, pero convengamos, fue el mismo sistema, no solo el modelo, el sistema, o sea, que el que desde 1973, 12 de septiembre en adelante, que le metió en la cabeza a la gente que, por ejemplo, ser sindicalista era malo, ser no sé, director o presidente o de la Junta de Vecinos también era malo. Entonces, no estoy exculpando a la gente, pero en el sentido retórico entiendo el planteamiento que hace Fernando, pero a propósito de la fraseología que usa para su pregunta retórica, yo diría que es bueno dejarle a la gente que nos escuche y nos sigue claro que, digamos, hemos sido víctimas, digamos, planteémoslo en ese sentido, hemos sido víctimas. Oye, nos queda muy poco tiempo, ya estamos sobre la hora 40, que es lo que nos ponemos como un punto máximo de llegada en términos, digamos, cronológicos, y le voy a encargar a quien elaboró el guión, ¿cierto?, que se encargue a su vez de la sección nueva, lo que el viento sí se llevó, o sea, algo así como el némesis, por así decirlo, o la antípoda de lo que nosotros decimos respecto al Barlovento. En el Barlovento hablamos de cosas que el viento ni cantando se llevó. Aquí, ¿qué sí se llevó don Augusto René Arteche Prince? Sí, bueno, la idea de lo que el viento perdón, sí ¿y se por llevó? qué el viento sí se lleva esto? ¿Por cuál es la idea? Porque bueno, ahora lo va a contar Augusto, ahora lo va a contar Augusto. No, le acabo de dar el pase. ¿Uno puede también dar una pequeña opinión al respecto de lo que el viento sí se llevó? Sí, por supuesto. Por supuesto, si la idea es que yo me imagino que le está pidiendo, ¿cómo se llama? Helmut, que haga la introducción nomás. La idea es que todos opinemos sobre el tema. Sí, pero hazla tú. Yo creo que es mejor así porque le damos una dinámica distinta. El concepto fue puesto por Bernardo y a nosotros nos pareció genial. Él dijo, nos estamos llenando de mentiras, ¿no es cierto? El proceso ha llevado a mucha falsedad, o como dicen ahora, fake news, ¿cierto? Mucha mentira. Entonces dijimos, ¿por qué en todos los programas no vamos conversando sobre las distintas mentiras que aparecen? Para nosotros ir un poco desmitificando esas cosas que se dicen, que algunas quedan instaladas con ideas. Correcto. Por así decirlo, desinformar, valga el término, desinformar. Bueno, aquí estamos, aquí está lo que plantea nuestro guionista de turno. Claro. Vamos viendo, le hago una pasada rápida hacia. Sí. Andrés Saldívar señaló lo siguiente: en conciencia votaré por lo que creo que es mejor para Chile mediante una nueva constitución que permita unir a las chilenas y chilenos y no enfrentarnos entre vencedores y vencidos. Jimena Rincón señaló, por otra parte, la nueva constitución tiene cosas buenas, nadie puede negarlo, el tener un Estado social y democrático de derecho es algo que la DC impulsó por muchos años, pero no basta, el tener derechos sociales garantizados es importante y relevante, pero cuando no tienen financiamiento y además se les quita el recurso de protección y se les da una acción de tutela que puede demorar 2 años en materializarse si es que lo logran, es engañar a la ciudadanía.
Y así lo dejo hasta ahí, lo de la declaración de la Jimena Rincón, para no alargarnos más. Pero ese es el contexto, o sea, ahí hay un par de declaraciones que seguramente merecen el comentario breve, porque estamos cerrando prácticamente, de nuestros panelistas. Tal vez Bernardo, partir por Bernardo, que ha hablado menos. Yo soy como el que reparte el micrófono. Bueno, partiré. Miren, es que sobre esto hay harto. A mí me importa porque creo que cala en la gente. Las cosas que dicen de repente, como en el slogan, cala muy profundamente en la gente y lo empieza a repetir. Entonces, por eso a mí me parece que hay que desmentirlo. Bueno, a los dos políticos, los dos demócratas cristianos, decirles solamente que, mira, hablan lo mismo de siempre, queriendo decirnos ellos lo que es bueno y es malo, ¿ya? Y diciendo además, bueno, nosotros nos vamos a encargar después de corregir, ¿no?, estas tonteras que hace la convención, estas cosas que están tan malas. Se le olvida que el 79% de los votantes, creo que fue un poquito más, eligieron la convención constituyente elegida íntegramente por los ciudadanos a esta cosa, no sé si ustedes se acuerdan, que era la convención mixta. La mitad del Congreso, la mitad de la convención, donde ellos entraban. Eran tan importantes que entraban. Y los ciudadanos chilenos, voy a imitar el gesto de es que yo no lo hago tan bien, les dijeron, tapa, no. Se le olvida también que en la Junta Nacional del Partido Demócrata y Cristiano, el 63% de los demócratas cristianos dijeron contundentemente, vamos a votar a prueba. Se le olvida que las normas, todas las normas que están en la propuesta de la Constitución fueron aprobadas por 2/3 de personas que eligieron los ciudadanos chilenos. Entonces, que no vengan ellos a decir lo que es bueno es malo para Chile. Y finalmente, señalar cuando la señora Rincón dice que eliminaron el recurso de protección. Yo busqué la Constitución atentamente. Bueno, que me corrija don Fernando, el abogado aquí presente, porque puedo estar equivocado. Artículo 120. Toda persona que sea arrestada, detenida o presa con infracción a lo dispuesto en esta Constitución o las leyes podrá concurrir por sí o por cualquier persona a su nombre, sin formalidades, ante la magistratura que señala la ley, a fin de que ésta adopte de inmediato las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la persona afectada, pudiendo inclusive decretar su libertad inmediata. Numeral 2. Esta magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles, etcétera, etcétera. Si es que no me equivoco, no dice recurso de protección, pero es exactamente lo que es un recurso de protección, lo que dice el artículo 120 de la futura Constitución Política del Estado. Si es que no estoy equivocado, Fernando, por favor, si lo estoy, usted de inmediato me... No, tú te haces referencia a lo que se conoce como el recurso de amparo. ¿Ya? El recurso de amparo es el que está en el artículo 120. No, ahora, no estás tan equivocado, ¿por qué? Porque en el artículo 119 está establecido el recurso de protección. Y es más, el recurso de protección en la Constitución del 80 estaba restringido a ciertas y especiales garantías constitucionales. En esta Constitución está referido a todas las garantías constitucionales. Entonces, si alguien dice, mira, el recurso de protección no está claro, aquí no dice en ninguna parte el recurso de protección, dice acciones constitucionales, pero en el artículo 119 está establecido claramente que cualquier persona que por causa de un acto o omisión sufra amenaza, perturbación o privación en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales podrá concurrir por sí o por cualquiera en nombre ante el tribunal de instancia que determine la ley, etc. O sea, antes eso estaba referido a algunas garantías. Ya. Ahora está referida a todas las garantías. Correcto, o sea, se amplió. Existe el recurso de protección ampliado. Correcto. Oye, yo creo que cuando estamos llegando al final, porque nos pilló la hora, así es la cosa. A ver, un poco de contexto. Yo debo suponer que saben lo que significa, se los pregunto a ustedes pensando en los auditores, auditoras, espectadores y espectadoras, para poder hacer la ironía final de mi parte. A propósito de los opinantes que mencionábamos ahí, ¿no?
Walker, ¿qué significa en castellano? Caminante, ¿correcto? Caminante, sí. Ya. Me encontré con una publicación en Facebook muy creativa que dice lo siguiente, a propósito de los que no están en el 63% de la DC, ¿eh? A propósito de lo que decía Bernardo. Caminando por el rincón con todo el fuada. Sí. Estos personajes son, a mi juicio... Oye, Mauricio quedó triste, yo estoy preocupado por Mauricio. No, a lo mejor se enojó conmigo. Todavía al tiro doy la palabra a gusto que habla, pero no, solamente referirme a estos dos personajes políticos que la verdad que yo no diría, claro, son del Partido Demócrata Cristiano, pero afortunadamente el partido, la DC, votó casi un 65% de sus militantes por el apruebo, y eso es bueno. Pero yo creo que esta gente, y al partido le complica, pero no debería complicarse, a esta gente deberían ser sancionados por el partido, porque gracias al partido ellos están donde están. O sea, el Estado de Chile le pasa plata a los partidos políticos. Los partidos políticos subvencionan sus campañas. Los candidatos no necesitan buscar firmas, van y se inscriben. Es la junta directiva de los partidos quien define quién es candidato a diputado, a senador, a alcalde, a lo que sea. Entonces, y la señora Rincón y el señor Saldívar fueron gracias a la directiva del partido que fueron políticos y tuvieron harto dinero durante mucho tiempo. Entonces, cuando la directiva del partido determina lo que tiene que determinar y hay una orden de partido con la cual yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? Ellos tienen que cumplir. Entonces dicen que, claro, la Constitución chilena dice que tiene que haber libertad de conciencia y ellos tienen la conciencia del rechazo. Por lo tanto, el partido no les puede prohibir hablar sobre el rechazo porque estarían infringiendo la Constitución porque le están cuestionando su libertad de conciencia. Entonces, te das cuenta del nivel donde llegan esta gente. Ellos deberían ser sancionados por la democracia cristiana, no seguir participando en la democracia y ser expulsados del partido. El partido dijo las cosas claras y ellos están donde están gracias al partido. Eso no yo solo quisiera decir en breve que este tipo de personajes hay que analizar la estrategia global de los poderes fácticos, fundamentalmente de derecha. Como ya todas las burdas mentiras de ¿cómo se llama?, de Moreira y de la Marinovich y de la Cubillo y de la Matei, ya casi no dan resultado. Si ustedes se fijan, hoy día están usando a todos los ex-concertación que de alguna manera eran en realidad una carátula como de demócratas y de progresistas, y en realidad eran derechas encubiertas, que hoy día están saliendo del closet. Y ahí tenemos al Saldívar, al Walker, lamentablemente a Lagos, y ahí salió por ahí también el Velasco, y sale, ¿no es cierto?, bueno, la lista, el FUAT, ¿no es cierto? Y uno que se te quedó en el tintero, uno que se te quedó en el tintero relacionado con la DC. A ver, estiren conmigo el labio inferior y digan lo siguiente: mi hermana me ganó por nariz. Frey. Sí, pues. La hermana fue mucho más coherente, consecuente y qué sé yo, lo que son las cosas. La Carmen Frey le mató el punto 100.000 veces a Eduardo. Muy bien, Carmen Frey. Frey, Rincón. Entonces hay una serie de personajes, bueno, la Mariana Elbun que hace tiempo, y así, y el Burgo, son los personajes, ¿no es cierto?, que estaban enquistados en la concertación, remando a la derecha, y que hoy día los obligaron a salir, quienes los financian, obviamente, ¿ya?, a desprestigiar esto, porque ya la derecha extrema, con Kass y compañía, ya la gente no les cree. Claro. Esa es la estrategia en estos momentos de la derecha. En Borgen, una de las premisas que gira durante las 2 temporadas que van de la serie, muy buena, europea, danesa, qué sé yo, en Borgen es como el palacio de gobierno que implica los 2 poderes, o sea, están todos juntos en un mismo edificio, ese es el sistema allá, ¿no? Una primera en el partido tú estás porque tú quieres. Y eso es una premisa muy fundamental en política partidista, evidentemente. Por favor, Fernando, un bonus track. Le preguntaba por Borgen, ¿es de una ministra? Es sobre una primera ministra, es una ficción naturalmente, que en la segunda temporada ya es ministra del Exterior, y después va a venir una tercera y va a hacer otra cosa. Pero el punto es
con qué nivel tratan la trama, ¿ya? Porque no es una serie gringoide, sino que es un buen tratamiento de los personajes y de la evolución del personaje protagónico. Entonces, por eso, al que le guste y a la que le guste la política en general, más allá de la política partidista, yo creo que debe verla. Es un pequeño regalo que uno se hace por todos los factores que constituyen una buena serie. Buenas imágenes, que los personajes, que la trama, que los principios que van insertándose ahí, que las cosas que pasan entre bambalinas muchas veces, etcétera. En el fondo es algo así como leerse un libro que se llamase, por ponerle un nombre, Cómo ser un político lo más decente posible. ¿Ya? Perdonando que sea un poco fascista, Fernando, pero es una forma de decir, es para promover la serie. No tengo ningún contrato con nadie, no me pagan nada. Pero a mí me gusta compartir lo que yo veo, expecto, leo, etcétera, como a todos nosotros. Ya, pues, llegó el momento, muchachos, estuvo muy bueno, contundentísimo. Despedimos el programa, despedimos a Fernando Estudillo, a Bernardo Estudillo, a Mauricio Velázquez, a Augusto Arteche y a nuestro media partner Trole.cl, como también a Fundación Chile Ciudadano, con sus cuentas de YouTube y Facebook, donde el programa está, y la radio Voces de Araucaria.cl, que en Santiago no se reproduce, con sede física en Santiago. Ya, pues, hasta la próxima, en un Barlovento que ahora no solo sigue tocando los temas que ni cantando el viento se llevó, sino que más encima va a empezar a tener una sección mínima, pero una colita, que se llama Lo que el viento sí se llevó. Nos tendrán la próxima semana en todas partes. Chao. Chao. Cuídense, chao. Igualmente. Esto fue Barlovento. La próxima semana nuevamente podrán disfrutar de un encuentro en un bar de Chile, en donde la política, la cultura y la sociedad estarán en el análisis y los comentarios de Helmut Loss y sus amigos. Lo que el viento no se llevó. Barlovento.